Vamos a comenzar puntualmente esta nueva sesión de este curso de divulgación astronómica. Buenas tardes. Os agradecería nuevamente, repito, que cerréis vuestros micros, por favor. Hoy tenemos con nosotros a Mariano Moles Villamate. Es todo un lujo poder contar con la presencia y la colaboración de Mariano en estas sesiones. Mariano es una referencia de la astronomía en España y en el mundo entero. Eh, Fue codirector del Observatorio de Cadar Alto, director del Instituto de Astrofísica de Andalucía, ha sido miembro del comité asesor del Gran Telescopio de Canarias, ha liderado el proyecto Alhambra como investigador principal con más de 70 científicos y, por supuesto, ha sido el director fundador del CEZCA, del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón. Su campo de investigación, de trabajo, han sido las galaxias, ¿Qué desde pasa? el punto de vista de toda la deriva que hacia la cosmología este estudio y esta investigación ha llevado consigo. Es, por supuesto, un tremendo placer contar con él esta tarde con nosotros. Mariano, te agradecemos tremendamente tu colaboración y no te quito tiempo. Cuando quieras, si te parece, podemos empezar la sesión de esta tarde. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Joaquín, y muchas gracias a todos los que estáis asistiendo a esta sesión. El placer es para mí el poder compartir en la medida de mis fuerzas parte del conocimiento que se está generando y se ha generado en las últimas décadas en torno a la astronomía galáctica y sobre todo la cosmología, cosa que por otra parte no es en absoluto ajeno o lejano a vuestros intereses y a vuestros conocimientos. Así, así que sin más, voy a pasar si todo el mundo ve bien las cosas y como tiene que ser, voy a Sí, pasar ya a mi exposición. A mí, cuando me contactó Joaquín, al que agradezco mucho su amable invitación para participar en vuestro trabajo, a hacer esto, y me propuso el título este, también me indicó que se trata de intentar ver qué elementos en la panorama cosmológico que se ha definido en los últimos decenios y sobre todo más recientemente, cuáles son los elementos para poder hacer una divulgación apropiada siempre de acuerdo con los gustos y las tendencias de cada uno, ¿no? Pero dentro de lo que es el marco de la cosmología actual. Y a eso voy a tratar de dedicar los próximos minutos. Evidentemente, cuando hablamos de cosmología, y en este caso, como toda ciencia, tenemos dos aspectos Lo pongo a los tener dos en porque si no, cuenta. no. Uno que es los datos de observación, que voy a llamarle de manera muy genérica la aportación astrofísica, para que nos entendamos, pero sin ánimos de rigor en este terreno. Y aquí he puesto una foto bien conocida por todos. Es el material con el que queremos empezar a hacer cosmología, aunque no es el único, ni mucho menos. Se ha ido enriqueciendo. Pero también están, por supuesto, las ideas, las proposiciones, las propuestas teóricas, las ideas que permiten avanzar en la comprensión de lo que estamos observando. Yo pongo esta tabla que todos conocéis de Flammarion porque me parece muy ilustrativa y en este caso en concreto lo que pretendemos es buscar lo que entonces era en el mundo mecánico de la época los engranajes, hoy diríamos las estructuras que subyacen a lo que observamos y que permiten entender lo que llamamos universo, que como vamos a ver es un concepto que no es simple de definir. Para presentar esto hay dos aproximaciones esquemáticamente, ¿no? Hay todos los intermedios. Alguien, yo mismo lo he hecho una vez, dice, bueno, tenemos un modelo que funciona muy bien, lo explica prácticamente todo, sí, hay algunas cosas que todavía a ver cómo se encajan, pero prácticamente esto está en marcha y poco más. Esto a mí me dio que pensar las preguntas de algunos asistentes, muy inteligentemente, dicen, vamos a ver, yo oigo conferencias sobre cosmología desde hace varios años. Cada conferencia termina igual. Esto es la última palabra y definitiva. Pero de una conferencia a otra las cosas van cambiando. ¿Qué pasa aquí? Pasa que la ciencia, la cosmología no está cerrada. Y ha evolucionado, y cuánto ha evolucionado, ha cambiado en los últimos años. Yo, por no hablar de mi simple
trayectoria científica de los 4 décadas y media que me he estado activo y profesionalmente en ese terreno, las cosas que he visto cambiar radicalmente, ¿no? Entonces yo prefiero una aproximación, entonces se trata de contextualizar tanto científica como históricamente los logros que se van obteniendo y ver cómo la disciplina va creciendo, pero también ver cómo hay zonas menos claras, más oscuras, que quedan pendientes, sin menoscabo de la capacidad explicativa y las bondades del modelo. Voy a tratar de jugar en esos dos terrenos. Por un lado, decir, señores, este es un modelo magnífico, pero no todo lo que luce es oro, ¿no? Y en eso pretendo también hacer cierto hincapié. ¿Para qué? Porque mi conclusión de entrada es que la cosmología es una ciencia abierta. Cuanto más conocemos, más amplio es el rango de lo que no conocemos. Un avance es realmente avance cuando crea un océano nuevo de cosas que no conocemos, pero que ahora sabemos que tenemos que conocer, y eso así se progresa la ciencia y se progresa el conocimiento, ¿no? Y ese es mi punto de vista que va a adoptar. Para empezar, una cuestión previa, que espero que voy a ser breve en esto, pero hablamos del universo con cierta alegría, claro, pero no está claro lo que es el universo desde el punto de vista físico. No está claro ni mucho menos, porque realmente no es un sistema como los demás. Nosotros podemos experimentar en el universo, pero no con el universo. Es decir, es un sistema que por nuestro lado está abierto, no sabemos hasta dónde llega. Y por lo tanto tenemos que ser simplemente prudentes, ser conscientes de eso. Aquí he puesto una ilustración de un códice, probablemente lo conocéis, un códice de Georgia, en donde, bueno, la figura que está tratando de medir el universo realmente no puede ser, no es científico, porque no podemos salir del universo para medir. De tal forma que eso hay que tenerlo en cuenta. El universo no es un concepto globalizante, como a ciertas definiciones que serían puramente tautológicas pretenden decir. El universo a gran escala, el universo conjunto, el todo. Esas definiciones, bien, nos permiten salir del paso, pero no son operativas. El universo es un concepto que históricamente se va llenando de contenido a medida que descubrimos objetos, pero no solamente objetos o astros nuevos o nuevas familias, sino también nuevas ideas, nuevos patrones entre los datos que permiten avanzar. Y repito, esto lo digo con ánimo solamente de alertar, nada más, nada más. Imaginemos que durante muchos milenios, al menos vamos a poner desde que la cosmología empieza a ser científica y no mítica, como los griegos, pues el universo está hecho de estrellas. Y una de las ilustraciones más interesantes es la de Thomas Dix, que no solamente ya nos pone el Sol en el centro, perfecto. Las esferas siguen siendo circulares, todavía no es perfecto del todo, pero ya incluso en su dibujo deja entrever que la distribución de las estrellas no está limitada a una capa, sino que se extiende, vamos a ver, indefinidamente, cosa que planteaba problemas insolubles en aquellas épocas cuando la geometría del espacio se suponía que era euclídea. Pero fijaros de este universo en realidad es el que todavía, el de las estrellas me refiero, todavía Einstein, cuando hace su primer modelo cosmológico, se refiere al universo de estrellas. El cambio al universo de galaxias, como ilustro en esta imagen, ese se ocurre ya en el año, en la segunda década del siglo XX, o a partir de la primera década del siglo XX. Es un cambio no solamente de que hay más, las galaxias son otra cosa, sino la escala. Imaginar el cambio de escala que representa pasar de considerar todo el universo en una sola galaxia, por grande que sea, a ver los cientos de miles de millones de galaxias que hoy sabemos que pueblan el universo en cualquier dirección. Hasta el punto que ya los estudios, representa el primer estudio espectroscópico, es decir, con datos fiables de espacio rojo ergo de distancia del Centro de Astrofísica de Boston, de la Universidad de Harvard, se han combinado con datos de espectroscopía de galaxias brillantes del Sloan, del Survey del Observatorio de Sloan, y como veis, ahí tenemos un mundo de galaxias, pero la distribución de galaxias es altamente irregular o no homogénea. Un dato que va a ir por debajo durante toda la charla, porque es un dato muy relevante. O, por decir, el que nos ha proporcionado Sloan, aquí hay 1 millón de galaxias, ves esta misma, ¿no? En esta proyección,
cómo las galaxias se van distribuyendo de manera bastante irregular. Imaginaros, pues, el cambio de concepto de universo que hemos tenido en apenas un siglo, desde el 1920 y algo hasta ahora. No hablo ya de los otros componentes que saldrán a colación a lo largo de la charla. Entonces la cuestión que se plantea siempre es la misma. Lo que conocemos en un momento determinado es ya una muestra fiel, fidedigna, nos enseña ya de lo que es el universo. Esta pregunta que se ha hecho todo el mundo también se la hacía Hubble de manera abierta en los cursos que dio para la Universidad de Oxford en 1936 y que dice, bueno, para él el mundo, el universo era un universo de galaxias. Y las galaxias eran, lo dice, como las moléculas de ese fluido cósmico o cosmológico. Y dice, bueno, si aceptamos que lo que conocemos hoy es una muestra fiel, fidedigna del universo, estamos hablando del universo. Ese sí encierra toda la problemática. Eso no quiere decir que ahí nos quedemos. Como no sabemos lo que es el universo hasta el final, pues ya nos paramos. Al contrario, simplemente tener en cuenta qué sorpresas seguiremos teniendo, como las hemos tenido a lo largo del desarrollo de la disciplina. No es paralizante, simplemente es una llamada de atención para contextualizar las cosas y no sacarlas de su auténtico marco. A partir de ahí, hay otra cuestión que se plantea de manera inmediata. Y es, bueno, pero estamos autorizados, entre comillas, si científicamente podemos abordar el estudio del universo, de la cosmología. Eso significa, en otras palabras, que lo que aquí podemos observar, y cuando digo aquí digo la Tierra, su entorno inmediato, lo que aquí observamos, experimentos, etcétera, las leyes que deducimos se pueden aplicar a todo el mundo. Y la primera constatación, que es un principio, pero que lo estamos verificando día a día, noche a noche, es que la materia y las leyes físicas son las mismas que ustedes. Es decir, cuando Newton habla de su ley de gravitación universal, o la ley universal de gravitación, quiere decir eso, que esa ley vale en la Tierra y vale en los cielos, contra lo que pretendía, por ejemplo, las ideas aristotélicas que hablaban de que más allá del mundo sublunar, los elementos que componen el universo son diferentes de los cuatro clásicos, por eso le bautiza como quinta esencia, es un universo que no evoluciona nada, es el firmamento, y por lo tanto es inaccesible a todo el mundo. Eso cae hecho añicos, entre otros, por la generación de ciencia que lo hace añicos, por la ley de Newton y su explicación. Pretendemos que la materia, tal y como la conocemos hoy, hecha de protones, neutrones, electrones, neutrinos, etcétera, ese esquema de explicación de la materia, en donde toda es única porque se reduce a elementos constitutivos, y lo que define las diferentes formas de materia no es el número, sino cómo se combinan esos átomos para formar las estructuras. Esas leyes esperamos, suponemos que se aplican a todo el universo. Y así se va comprobando. Os recuerdo lo que, no insisto porque es conocido, las anécdotas con el coronio del Sol o el nebulio de las nebulosas, que se pensaba que podían ser elementos que no cabían en la tabla periódica de elementos, porque no se podía interpretar los espectros que se observaban hasta que la mecánica cuántica nos hizo entenderlos y era simplemente hierro y oxígeno en alta ionización. Ese es un concepto fundamental. Y con ese vivimos, pero cuidado, como buenos científicos, atentos a todo lo que pueda pasar. Pero si las leyes cambiaran de uno a otro sitio, el universo no solamente no sería comprensible, es que sería inaccesible. Dicho eso, abierta también toda la capacidad para los patrones y leyes. Quiero decir, desde aquí, desde nuestro laboratorio terrestre o desde el entorno, somos capaces de aplicar lo que conocemos hacia afuera, pero tenemos que estar preparados a que haya fenómenos o patrones, leyes, que a nuestra escala local, en nuestro entorno, no se manifiestan, pero sí a gran escala. Y la cosmología nos ha puesto varios ejemplos. El más importante es el fenómeno del agente al rojo y su relación con la distancia, que es un fenómeno estrictamente cosmológico. Vamos a llamarle de gran escala. Fundamental en todo esto, acabo de hablar, ha hecho ya escala varias veces, es la perspectiva. Y ese es el título de la charla, que me propuso el mismo Joaquín, quiere decir eso. Obviamente no podemos salir del universo para ver cómo es, pero sí ponernos en una cierta altura, a una cierta escala,
de modo que los detalles locales se diluyan y veamos las grandes patrones de comportamiento, las leyes. Hay otra cuestión fundamental de entrada, y que consideramos que la cosmología entra dentro del dominio de la gravedad, o que la gravedad determina la cosmología. ¿Y eso por qué? Bien conocido es que tenemos 4 leyes físicas fundamentales: las nucleares, las débiles, las electromagnéticas y las gravitatorias. De ellas, la más débil, pero por muchos órdenes de magnitud, es la gravitatoria. Pero es una ley universal, y en el sentido estricto la única universal. Es verdad que las fuerzas electromagnéticas pueden llegar a actuar teóricamente, es decir, matemáticamente hasta el infinito, a cualquier distancia, pero necesitan que la materia esté cargada. Y aunque ha habido intentos de hacer cosmología usando plasmas con carga eléctrico-magnética, con mecanismos electromagnéticos, no ha prosperado mucho. La única fuerza que es capaz de actuar a cualquier distancia, sobre cualquier cosa, por el mero hecho de que existe, y que además no es posible apantallar, es decir, no hay aislantes contra la gravedad, esa es esa fuerza de gravedad. Y por lo tanto, la cosmología es una derivada, es una consecuencia de nuestras teorías gravitatorias. Y en estas teorías gravitatorias destacan 2 figuras, por encima de otras muchas, que son el señor Newton con su teoría del siglo XVII, teoría de grandes éxitos, pero también con vicios ocultos, que son los que le darán a Einstein pie a reformular la teoría de la gravedad, y a Einstein, de decir de él, con sus teorías de la relatividad, primero restringida y después general. Conclusión. Creemos, pensamos, comprobamos que las leyes de nuestra física, química, etcétera, nuestras matemáticas funcionan para comprender lo que observamos en el universo, y cuando pretendemos teorizar o hacer modelos, recurrimos a la gravedad porque es la fuerza dominante a esas escalas. Bien, eso ha sido así siempre. Quiero decir, incluso a partir del Renacimiento, con lo que se pretende hacer, y no Kepler se plantea ya las razones físicas que explicarían sus leyes planetarias. Cuando digo siempre me refiero desde entonces. Pero claro, a partir del siglo XX tenemos una nueva cosmología. Y eso porque aparecen 2 fenómenos, o dos grandes hallazgos que son prácticamente simultáneos. En primer lugar, una nueva teoría, lo hablo por orden cronológico esta vez, una nueva teoría de la gravedad, y esa es la relatividad general. Y aquí es un problema con el que tenemos que lidiar cuando queremos hacer divulgación de la cosmología. Y es que no podemos pasarnos de la relatividad general. Es verdad, no hace falta utilizarla de muchas maneras, pero por lo menos tener presente que la gravedad es la base de la cosmología. Y con Newton y que los intentos de hacer cosmología fracasaron porque daba lugar a lo que se llama la catástrofe gravitatoria o la paradoja de Oort. Así que tenemos que hablar de ellos, y en unas breves palabras, porque implica cambios conceptuales profundos. El camino desde Newton hasta Einstein. Empieza porque Einstein se plantea resolver el dilema entre la mecánica newtoniana galileana por un lado y el electromagnetismo. En la primera, que funciona maravillosamente, la velocidad de propagación de la gravedad es infinito, mientras que el electromagnetismo, la velocidad máxima de propagación es la velocidad de relación c. Einstein demuestra que contra lo que muchos esperaban, no es la mecánica quien tiene razón, sino es el electromagnetismo. Y que por lo tanto también la mecánica debe cumplir las leyes de sumas de velocidades que respetan que hay una velocidad máxima que no se puede sobrepasar. Y eso conlleva, perdón, no sé lo que he hecho, y eso conlleva, pero que lo ya, y eso conlleva el tener que modificar los conceptos de espacio y de tiempo, que ahora son estrictamente equivalentes, porque la velocidad de la luz es una constante bajo todos los sentidos. Pero se da cuenta Ben Einstein y otros científicos que lo trataron de que no es posible definir una nueva teoría de la gravedad dentro de la relatividad restringida, y ahí el salto necesario y de unos años de esfuerzo extraordinario por parte de Einstein en particular hacia la relatividad general. ¿Qué no es esta teoría? Que todo lo que existe gravita, materia y energía. Por eso Einstein formula la desviación de los rayos luminosos que pasan cerca de una masa, por ejemplo el Sol, aun antes de tener las ecuaciones formuladas. Que el movimiento natural
las partículas libres ya no es el movimiento uniforme con velocidad constante, sino los movimientos con aceleración constante, que es la gravedad se manifiesta como un movimiento, produce una aceleración constante y produce movimientos uniformemente acelerados. Eso hace que Einstein se vea obligado, es decir, tiene que recurrir a la geometría curva para satisfacer esa condición, de que las partículas libres se propagan por líneas que responden a aceleración constante. Tiene que introducir la geometría curva. Y esa curvatura es la gravedad. Sé que esto es muy abstracto y probablemente, seguro, se puede decir de manera mejor que la que estoy diciendo yo. Pero por ahí pasa si queremos poner las bases. Y por supuesto la gravedad se propaga a velocidad finita, que es c. Y el espacio guía un tiempo de relatividad restringida, que era un ente geométrico que permite formular las ecuaciones de manera más conveniente, ahora se transforma en un elemento dinámico, el espacio-tiempo, único, en donde el tiempo y espacio están entremezclados de manera irremediable. Una única entidad. Este es el marco de la relatividad general. No vamos a hablar de ecuaciones, pero voy a hacer una pequeña concesión. ¿Qué nos dice la ecuación de Einstein finalmente? Y esto es muy importante por las consecuencias que tiene para la hora de plantear programas observacionales. Y es que la geometría del espacio-tiempo es lo mismo que hablar de contenido de materia-energía. Como en palabras de Wheeler, que creo que tengo aquí anotadas, la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse, y el espacio-tiempo le dice, perdón, aquí tiempo, me falta la T en vez de bien, le dice a la materia cómo moverse. Es decir, esas ecuaciones ¿Qué? encierran toda la dinámica. Y esto es lo que nos dice la ecuación de Einstein, que me he dado las he puesto aquí simplemente para decir que efectivamente en un lado está la geometría, en otro está la materia-energía, y hay una constante entre ellas, que es kappa, que contiene la constante de gravitación universal de la ley de Newton. Y esta es una ecuación de la gravedad, y ya hasta aquí hemos llegado con las ecuaciones, de la que la teoría de Newton es una aproximación perfectamente válida en cuanto consideremos que los campos gravitatorios son débiles y que la velocidad la velocidad de los sistemas es muy pequeña con respecto a la de la luz. Por eso seguimos utilizando la ley de Newton con todo tipo de fiabilidad. Y por eso la teoría de Einstein era una pura disciplina matemática académica hasta que la astrofísica puso de manifiesto fenómenos que ya no podían aproximarse por campos débiles y velocidades pequeñas. Y esos son la cosmología, por supuesto, pero también los agujeros negros y su capacidad para explicar los datos que se observan en los núcleos activos de galaxias, o más recientemente las ondas gravitatorias. Einstein predijo y cómo hacerlas y cómo detectarlas hace 100 años. Bien. Y esto es lo importante, y por eso mi motivación para hablar de esto, aunque me podría haber evitado, por ejemplo, la formulación de las ecuaciones de Einstein, pero en fin, es un pequeño placer, es que medir geometría, es decir, la geometría nos dice cómo medir distancias, cómo medir ángulos. Acordaros, la suma de los ángulos de un triángulo son iguales, mayores o menores que 180 grados, nos dice si la geometría es esférica, plana o hiperbólica. Medir geometría es lo mismo que medir el contenido del universo. Esta es la justificación fundamental de la que muchos astrónomos a veces no son del todo conscientes, de los grandes cartografiados que se han presentado en los últimos años para estudiar cosmología, entre ellos los que estamos llevando a cabo en el Observatorio de Jabalán. Porque si logramos medir esos parámetros geométricos, que son cuestiones básicas, repito, ángulos, superficies, volúmenes, algo que dependa del volumen, algo que dependa de la densidad, nos va a decir cuánta materia energía tiene el universo, y aparte de ahí sabremos cuál es la parte oscura, cuál es la parte brillante y todo lo demás. El segundo elemento, hemos hablado de la gravedad y cómo produce el marco apropiado para hablar de cosmología. El segundo elemento crucial, apenas un año después de que Einstein formulase definitivamente su teoría, es el descubrimiento de las galaxias. Los de las galaxias que en el debate famoso entre Curtis y Shapley en 1920 en el Smithsonian se plantea, el título del artículo, del trabajo que recoge la discusión, es la escala del universo. Lo que está en juego es saber si el universo es una galaxia o el universo es una inmensidad de galaxias
más o menos parecidas. Los argumentos fuertes eran los de Curtis, pero Shapley también tenía sus argumentos. Y digamos que en ese momento la cosa quedó no del todo zanjada. Son los desarrollos posteriores, en los pocos años siguientes, los que van a zanjar. Cuando hablamos de descubrimiento, permitirme esta pequeña licencia, estamos hablando de darle a las galaxias el carácter externas a la nuestra, sistemas parecidos y fuera de la nuestra. La ilustración central, podéis ver esa manchita que marca una A, es de Abderramán al-Sufi, siglo X, y es Andrómeda. Es decir, que se ve a simple vista. No cabe duda de que los habitantes del hemisferio sur, sobre todo los más al sur, veían perfectamente dos manchas en el cielo, que son las 9 Magallanes. Por lo tanto, la existencia de astros extensos y más o menos difusos es conocida. Lo que no sabíamos es que eran sistemas como los nuestros o parecidos que pueblan el universo. La imagen de la izquierda es una imagen de GC 6822, un recuerdo que es la primera galaxia para la que Hubble determina con fiabilidad usando cefeidas, y la relación descubierta por Henrietta Levy descubre, mide su distancia y ve que es claramente muy superior incluso al tamaño más grande que se le asignaba a nuestra propia galaxia, y por lo tanto está fuera de él. No fue Andrómeda, fue esta la primera que mide. O la segunda, M33, aquí he puesto una imagen tomada con el telescopio 80 centímetros de Jabalambre, que es una galaxia irregular, pequeña, pero que también está a importante distancia ya de nuestra galaxia, más allá de cualquier error que pudiese haber en la determinación del tamaño de nuestra galaxia. Porque ese era el problema, comparar las distancias que se podían medir con el tamaño de nuestra galaxia. A partir de aquí tenemos ya a qué dirigir cuál es nuestro objetivo, el universo de galaxias, por hasta ahora, y tenemos una herramienta, los modelos, la teoría de Einstein. Vamos a hacer los modelos. Y estos modelos se elaboran poco, ya les repito, Einstein lo hizo enseguida, el año siguiente, y poco después ya los hizo Friedman, y con eso nos hemos quedado. Son soluciones a la ecuación de Einstein, pero las ecuaciones de Einstein son endiabladas. Y por lo tanto, digamos que hay que hacer algunas hipótesis simplificadoras que se relacionan con nuestro concepto de universo. Y si a uno le interesa esta cuestión, el filósofo Karl Popper, que era un fan, digamos, de las ideas de Einstein, y que encontró brillante cómo la teoría de Einstein resolvía el problema famoso de finito, infinito, limitado, ilimitado. Sin embargo, al llegar a la cosmología le pareció que no le gustó porque no es falsable en su sentido fuerte, y porque las hipótesis simplificadores o principios cosmológicos se imponen con buenos criterios, pero sin que sean del todo verificables. ¿Qué son? En definitiva, son principios de uniformidad. Se les suele decir que son homogeneidad y isotropía. ¿Qué viene a decir? Cualquier observador en el universo a la escala apropiada, y siempre lo mismo, ve lo mismo en cualquier punto y en cualquier dirección. Eso se refiere. El truco está en definir la escala. Y ahí Einstein, que repito, quiere hacer un modelo estático porque su universo de estrellas y las estrellas tienen velocidades, movimientos muy pequeños con respecto a la velocidad de la luz, pues le sale un modelo, el estático, que responde al principio cosmológico que llamaban entonces perfecto. Y es que la simetría es espacio-temporal. Es decir, el universo es el mismo en todo punto y en todo momento. Un universo que es puramente estático. Ese principio es demasiado fuerte y solo da dos opciones. El modelo de Einstein, con sus problemas de estabilidad, o el modelo de Sitter, que tiene otro recorrido a lo largo de la historia de la cosmología moderna. Pero hay otra persona, que es un matemático, entonces la Unión Soviética, un meteorólogo también, que dice, bueno, voy a buscar soluciones de los modelos de la ecuación de Einstein que me permitan poner al modelo de Einstein por un lado y al de Sitter por otro como extremos y que sea evolutivo. Y entonces tiene que romper la simetría o la homogeneidad en el tiempo. Dice, vale, el universo para un instante dado es el mismo en todo momento, en todo punto, pero cambia de un instante a otro. Introduce el concepto de tiempo cosmológico. Todo esto luego va a ser formalizado por Robertson y Walker, etcétera, y Weinberg ya mucho más recientemente, y hoy sabemos perfectamente que la única manera de tener una coordenada temporal en cosmología separada del espacio es con esa hipótesis de homogeneidad y isotropía. De modo que la hipótesis, que parece muy naif, que parece que, bueno, es un principio, digamos, copernicano, de todos los grados son equivalentes, tiene consecuencias muy fuertes
a la hora de resolver el problema. Los modelos evolutivos son efectivamente formulados por Friedman en los años 22-24. Son 2 artículos. En el primero trata del caso de curvatura espacial nula o positiva, en el segundo la negativa, o Lemaitre del 27, que redescubre los modelos y da un paso más importantísimo para la cosmología. La métrica. Como digo, el espacio y el tiempo se han separado, entre comillas, lo cual permite hablar de tiempo cósmico. Hay una sola función que caracteriza la métrica, y ese parámetro, llamado de escala, o Lemaitre llama radio de curvatura, es que eso no determina la métrica. Es una función, hay que determinarla, con datos, por supuesto. Lo que se hace es aproximarla y tratar de obtener sus 2 derivadas primeras. La primera derivada que nos da está relacionada con la constante de Hubble, que se llama la constante de expansión, y la otra, la segunda derivada, que es el parámetro llamado de deceleración. Pero aparecen también 2 elementos más en la métrica que complican mucho la vida y que la tendencia siempre es despreciar. Uno es la curvatura, la constante de curvatura espacial, K. Si los cortes espaciales, o sea, a un instante dado, el espacio solamente es un plano vídeo esférico hiperbólico, o sea, si esto es 0, 1 o -1, y una constante de integración que incomodó, parece ser incluso a propio Einstein en algún momento, que es la constante cosmológica, pero que ahí está. Y que en rigor solo los datos no pueden decir qué hacer con ellos. Desde el punto de vista de la materia, desde la otra parte de las ecuaciones, pues tenemos la densidad de materia y la presión, y una ecuación que hay que poner desde fuera que nos conecta la densidad y la presión, que es la ecuación de estado. El modelo que desarrolla Friedman es el modelo que pretende reflejar el universo en ese momento. Y como ve que los movimientos de las galaxias son muy pequeños con respecto a la velocidad de la luz, eso equivale, puesto que la presión es decir, en términos de la energía cinética, la presión es muy pequeña con respecto a la energía cinética y por lo tanto, porque la velocidad de la galaxia es mucho menor que c, y por lo tanto es despreciable. Y hace un modelo simplificado con P presión cero, que es la ecuación de estado, y saca todas sus consecuencias y seguimos utilizando. Las ecuaciones, y esta es otra parte que me parece también problemática a la hora de divulgar y que yo nunca he encontrado la buena solución, o lo digo mal explicado, es que las ecuaciones de Friedman, que son 2, se codifican en función de varios parámetros que están relacionados entre sí, porque con 2 de ellos nos podemos arreglar. Y estos son los parámetros cosmológicos. El primero, fundamental, es la H, se llamará luego constante de Hubble, hablaremos luego un momento sobre ello, que nos dice cómo varía el parámetro de escala, el ritmo de variación de R, o parámetro de expansión, o como se quiera llamar. Por otro lado tenemos, se expresa con letras griegas, omega sub m, es el parámetro de densidad. Ese parámetro obtiene todas las componentes materia y energía, cualquiera que sea su naturaleza. Oscura, brillante, radiación, materia, cualquiera. Y lo que nos compara es ese parámetro. En el numerador tenemos las fuerzas de gravedad, que es la densidad, que es de la densidad, y en el denominador la expansión del universo. Son 2 fuerzas, digamos, entre comillas de fuerzas, son 2 acciones que se contraponen, porque la gravedad es atractiva y la expansión tiende a dejarlo todo, y entonces nos indica si el universo va a seguir expandiéndose o se va a detener o va a recontraerse. Pero también está el parámetro relacionado con la constante cosmológica, que aunque la constante cosmológica es constante, este parámetro omega sub lambda no lo es porque es una relación entre la constante y el parámetro de Hubble que no es constante. Fijaros que aquí en H he puesto constante con comillas porque se llama constante de Hubble porque es constante en un instante dado en todo el universo, en todos los puntos, pero cambia de un momento a otro. Y la expansión era muchísimo más rápida en los primeros millones de años de vida del universo que lo es ahora. Y también otro parámetro parecido para la curvatura espacial. Bueno, y una ecuación que yo he dudado en ponerla y que no tiene mucho sentido, decir que estos parámetros se relacionan entre sí de manera muy simple y que nos permite establecer una condición de consistencia de las determinaciones que hagamos de cosmología. ¿Vale? Esta pequeña nota geométrica, esto me lo he hecho yo, no sé, espero que sea ilustrativo. El problema de la homogeneidad, isotropía y el problema del tiempo cósmico. Aquí tenemos 2 coordenadas espaciales, 3 el tiempo. Cada plano, cada superficie plana que marcada con T1 y T2
son instantes cósmicos. En ese instante, en cada punto de ese plano, con la perspectiva adecuada, las propiedades son las mismas. Pero al pasar de T1 a T2, las propiedades cambian. Esos son los universos evolutivos. Y solo bajo estas condiciones se puede hacer, tenemos esta estructura geométrica que se llama Fourier. Bueno, entramos ya en el reino de las observaciones puramente cosmológicas. Y aquí nos encontramos con un descubrimiento que es la clave de bóveda de todo el diseño cosmológico y que toda cosmología tiene que explicar en primera instancia, que es el fenómeno de la existencia del desplazamiento hacia rojo de las vidas espectrales y su relación con la distancia. Todo el mundo sabemos en un espectro qué significa. Significa simplemente que de abajo arriba en esta figura, la estrella que vamos a tomar, que está en reposo respecto a nosotros, aproximadamente, tiene un patrón de líneas de absorción, las bandas oscuras. A medida que vamos a la galaxia próxima, más lejano que ese patrón de líneas se va desplazando hacia la derecha. Ese es el rojo. Y su expresión es simplemente una fracción, es la diferencia entre el observado y la referencia, partido por referencia. Y eso se llama redshift. Voy a utilizarlo a menudo porque es más corto que desplazamiento hacia el rojo. Fijaros que ese fenómeno de desplazamiento al rojo de la existencia ya se descubre incluso antes de que se descubran las galaxias. Cuando se empieza a tomar espectros de las que llaman entonces nebulosas, y en particular nebulosas blancas, muy difícil de obtener porque solo se ven líneas en absorción, Bento Slipher, en la observación naval, desde 1914 empieza a acumular datos con instrumentos que se fabrica, espectrógrafos, y con muchas dificultades, pero empieza a tomar datos. Y la primera comunicación tiene ya 14 galaxias y casi todas ellas, curiosamente menos Andrómeda, muestran desplazamientos hacia el Este fenómeno se va a ver cómo se generaliza a medida que los datos se van a acumular. Y, bueno, otra ilustración del fenómeno con la famosa clásica figura de, de Hubble, donde vemos que galaxias, por el tamaño vemos que están más cerca de más lejos, ponemos la distancia de años luz y vemos como las líneas de calcio H y K, esas dos pequeñas triangulaciones en la izquierda del espectro, en la parte, digamos, sobre el continuo brillante, se van desplazando hacia la derecha, hacia el rojo, a medida que nos vamos alejando en las distancias que Hubble atribuía entonces, que no tiene que ver con ahora, desde 78 millones de luz hasta 3.960 millones. Este fenómeno es fundamental. Y insisto, lo que se observa es un desplazamiento de las detectores hacia el rojo, sistemáticamente. Hay muy pocas excepciones y sabemos muy bien por qué son excepciones. Una llamada de atención de nuevo. Estamos ante dos medidas, una medida aparentemente muy fácil. Yo cojo un espectro, mido la posición de la línea en el espectro, la comparo con la referencia, hago la resta y la división y tengo el redshift. Pero cuando tratamos de hablar de cosmología, tenemos que depurar la medida de redshift de todas aquellas componentes que no sean puramente cosmológicas. Estoy hablando del redshift gravitatorio que la teoría de Stiglitz dice, estoy hablando de los movimientos propios de las galaxias. Por ejemplo, en un cúmulo de galaxias se ve una distribución de velocidades de las galaxias, de redshifts, porque están sumando el efecto de distancia con los efectos de movimiento de las galaxias alrededor del centro de la galaxia. Este fenómeno, el de los movimientos reales, es el que hace que, por ejemplo, el desplazamiento que se observa en Andrómeda se hace al azul, porque los movimientos reales, digamos, la aproximación entre Andrómeda y nuestra galaxia, es superior al efecto de distancia a esa distancia. Y qué decir de las medias distancias de astronomía, que es uno de los capítulos más complicados y difíciles, hasta el punto que autores como Paul Hawke decían que era imposible, y yo siempre lo digo, pero no para decir es imposible, sino para decir qué difícil es. Pero se va progresando, como todos sabéis, a partir de indicadores de distancia de diferentes clases. Y gracias a emisiones como Gaia actualmente o antes Hipparcos, las medidas por paralajes a estrellas y a estrellas calibradoras ha mejorado tanto y ha aumentado tanto las muestras que hoy en día es un método bastante fiable. Aunque todo, con las mejores cefeidas, la distancia a M101 sigue teniendo un error de al menos 10% de distancia. De al menos, porque digo, hay determinaciones que están alejadas por más de 10%. Esto quiere decir que los problemas que tenemos con la medida de distancia y con la medida de redshift cosmológico producen errores y sobre todo producen sesgos, es decir, errores no controlados, que tienen que ver con nuestra ignorancia del problema, las partes que aún conocemos. Y esto han hecho que los cambios históricos que yo personalmente ya he visto en mi actividad es el valor de H.
empezó con 250, bueno, empezó con 150, luego 250, luego 75, luego entre 50 y 100, y ahora estamos convirtiendo a de 70 y poco. Esta es la cuestión. En definitiva, el fenómeno Z, que le llamo así, el fenómeno de desplazamiento de arroz, tiene dos propiedades fundamentales. Una, su universalidad. Todos los sistemas extragalácticos, galaxias, cuásares, lo que sea, presentan este fenómeno. Dos, que es positivo. Y tres, que en su momento fue muy importante para pensar de qué se para tratar de explicarlo, es que no está acotado. Con las primeras 14 galaxias medidas por el LIFE y un poco más, la que más alejamiento hacia el rojo tenía, medidas en términos de velocidad, es decir, z multiplicada por la velocidad de la luz, eran 1800 kilómetros por segundo. Y era un problema, porque las estrellas sabéis que estaban acotadas a unos 400 kilómetros por segundo en más o menos, ¿no? Pero bueno, hasta ahí se intentaba explicar como un efecto. Pero a medida que los datos aumentaban y los valores aumentaban, se vio que era absolutamente imposible, por dos razones, porque no estaba acotado, cambiar a valores más grandes y por la universalidad. Así que habría que buscar una explicación. Pero antes viene otro descubrimiento fundamental, y es que el desplazamiento rojo está relacionado con la distancia. Esto es una historia, para contar larga, he puesto varios nombres, pero el que da con la clave no es Hubble, es Lemaitre. Lemaitre, en 1927, explica el fenómeno, como vamos a ver enseguida. Vamos ahora a ver cuáles son los datos. Esta figura que se presenta en la pantalla es la original de Hubble, que todos habéis visto alguna vez, y veis que la dispersión de valores es muy alta. De hecho, el mismo dice que parece que hay una indicación de que hay una tendencia, pero claro, la dispersión de valores en cualquier es altísima. Por cierto, en ordenadas está el valor de C multiplicado por Z, por redshift, y en abscisas está la distancia de aquel momento que llega hasta 2 megaparsec. Está hablando de apenas un Andrómeda. Claro, la historia ha seguido. Y aquí donde Hubble, si no fue el primero, sí que fue el que sistemáticamente, haciendo uso de los instrumentos que tenía Edmund Wilson, se determinó la ley. Y esto es lo que una figura de cómo es la de hoy, ese cuadradito rojo-blanco que tenéis a la izquierda en la figura, abajo, es el área explorada por Hubble. Es decir, hay una relación clarísima que en primera aproximación se puede decir que es lineal, y que el redshift es proporcional a la distancia. Y por lo tanto, además de ser una condición que nos permite hacer cosmología, nos permite también asignar distancias a partir de medidas de redshift, que es mucho menos complicado que medir directa. La constante de proporcionalidad he puesto H porque se la da la H de Hubble, aunque como vamos a ver enseguida fue Lemaitre el primero que estableció esta relación y la explicó. Efectivamente, cualquiera que quiera hacer una cosmología nueva tiene que empezar por explicar el fenómeno del desplazamiento. No tiene salida. Y eso lo hizo por primera vez el señor Lemaitre en 1927. Había estudiado, con las motivaciones parecidas a Friedman, había elaborado unos modelos que eran igual que los de Friedman, sin conocerlos. De hecho, Einstein había escrito al editor del trabajo de Friedman diciéndole que no le parecían correctos los resultados. Friedman acabó convenciendo a Einstein. Y cuando Einstein vio el trabajo de Lemaitre, le dijo a Lemaitre, esos modelos ya los ha hecho Friedman. En ese momento Friedman ya había muerto. No quita ningún mérito a Lemaitre, porque además dio un paso más, un paso fundamental. Y es que una pequeña fórmula, que esta creo que es necesario porque es una fracción, con los modelos que hemos dicho antes y la métrica que hemos hablado antes, se da cuenta, es una elaboración relativamente sencilla, que el desplazamiento hacia el rojo codificado como Z es simplemente la relación entre el tamaño, en lenguaje de la época, el tamaño del universo en el momento de la observación, dividido por el tamaño del universo en el momento en que la luz salió de aquella galaxia, es decir, antes de ahora. ¿De acuerdo? Vale, esto ya está. Pero sabemos por los datos, no por el modelo, por los datos, que el redshift es siempre positivo. Por lo tanto, eso significa inmediatamente que el universo hoy es más grande que antes. Y de ahí que, de manera explícita y en el título del trabajo, Lemaitre habla de la expansión de la métrica o la expansión del universo.
e incluso hace un tratamiento de datos similar a la figura que te he mostrado de Hubble y encuentra que su constante, que debería llamarse L en vez de H, pero se llama H, son 550 kilómetros por segundo por unidad. El mismo valor que Sanders luego repite. Pero con una diferencia. Mientras Lemaitre habla de la expansión del universo, Hubble todavía se refiere a el modelo de De Sitter. O sea, no ha dado el paso hacia los modelos evolutivos. Un punto muy importante y que es otro problema cuando tratamos de hablar de cosmología. Y no solamente porque no podemos utilizar fórmulas, sino porque realmente es un problema conceptual serio. Hemos oído infinitas veces hablar de la velocidad alejamiento de las galaxias, la velocidad que se alejan, etcétera, etcétera. Pues no. El fenómeno Z, como esta fórmula indica, es un fenómeno puramente métrico, puramente gravitatorio, porque métrica y gravedad es lo mismo. Es un fenómeno puramente de relatividad general. No se puede explicar en ningún otro marco teórico y no tiene nada que ver con movimientos reales de las galaxias o los objetos. No es un efecto Doppler. Y esto hay una literatura extensa sobre la cuestión, si hiciera falta, que lo avala. Pero eso existe, y esto nos deja huérfanos de analogías que muchas veces utilizamos sobre el balón que se infla, etc., ¿no? Pero eso es así. Es una propiedad exclusiva de la relatividad de la métrica. Y quien dice métrica, y el mismo Schrödinger, uno de los grandes padres de la mecánica cuántica, en un trabajo de los años 50, explica este fenómeno con palabras realmente precisas y perfectas. Otro problema que tenemos que bajarnos con él, pero que no hay más remedio. Si decimos que el universo es como una pelota que se hincha y las moneditas pegadas ellas no se expanden, estamos en contra del espíritu de la cosa. No estamos manteniendo el mínimo rigor con lo que es la explicación. Dicho eso, no es fácil. Yo no conozco analogías que puedan decir. Pues claro, se puede hablar, como habla el profesor de cosmología, de que en la expansión es la métrica en expansión. No es el universo que se expande, sino es la métrica que está en expansión. Pero bueno, eso, como explicación, a mi modo de ver, deja mucho que desear, ¿no? Este es un problema con el que tenemos que enfrentar. Y el que da de Midway. Bueno, una vez que tenemos todo ya hemos encontrado una nueva ley que solamente se da en el marco cosmológico. Hemos encontrado la población, el universo al cual dirigir nuestros esfuerzos. Se trata simplemente de medir los parámetros cosmológicos y hemos cerrado. Hipótesis, la constante de curvatura y la constante cosmológica. Salvo indicación de contrario, vamos a hacerlas cero y así simplificamos el problema. La constante cosmológica, como sabéis, ha aparecido y desaparecido muchas veces a lo largo del espectro. Y hoy en día es el parámetro dominante. Ya lo para medir el parámetro de escala, medimos la constante de Hubble y el parámetro de aceleración. El parámetro de aceleración hoy no se habla mucho porque se ha mostrado muy complicado determinarlo directamente. De hecho, sería establecer la relación redshift-distancia a muy larga distancia y ver la curvatura. Eso no es fácil, dado los resultados. Y hay una cuestión que quiero indicar que me parece interesante, y es que esa constante de Hubble, desde el punto de vista de la astrofísica, es el parámetro de escala, es la que nos fija los tamaños. Por eso, si la gente hubiera pensado un momento en este tema, los valores iniciales de 550 o 250 para la constante de Hubble se hubiera visto que era imposible, porque harían que nuestra galaxia fuera la más pequeña de todas las galaxias del universo de tipo parecido. Dicho de otra manera, este es un argumento que le oí a Tama hace muchos años y me parece más brillante, es que si nuestra galaxia, cuyo tamaño conocemos más o menos bien, no es ni la más grande ni la más pequeña de todas las galaxias que conocemos en su rango de morfología y propiedades, esa constante de Hubble tiene que estar entre 30 y 50. Esa es la acotación inicial, que puede establecerse sin hacer cosmología. Y me parece muy interesante. En cuanto al contenido material, pues se hace lo que se puede, pero desde el punto de vista de medidas no ha funcionado bien. En todo caso, hasta los años 90, y de esto ya soy testigo presencial, la cosmología se reducía a tratar de medir la constante de Hubble y el parámetro de aceleración. Y eso es todo. Pero no nos olvidamos, pero dejamos a un lado otra propiedad fundamental en este modelo.
y es que es evolutivo. ¿Qué quieres? Es que es evolutivo, nos lo dice las propias ecuaciones. El tamaño, el radio de curvatura cambia, crece con el tiempo y su poder de chip, y por lo tanto la densidad de materia, energía o los efectos de los parámetros métricos como K y lambda cambian con el tiempo, pero cambian de manera diferente. De manera que según la época hay unos que dominan y otros son especiales. Y según qué parámetro, qué componente del contenido material energético del universo domine, tendremos una etapa u otra del universo. En las primeras etapas, todo lo domina la densidad de materia y energía. No, el efecto de la constante cosmológica, de K, todo demás no tiene importancia. Son las etapas primitiva y temprana del universo donde se crean las partículas, campo de fuerza, se produce la estación, se produce el equilibrio materia-energía y se produce, digamos, lo que llamamos hoy como universo temprano. Luego, a medida que se va expandiendo el universo, la densidad es baja y la densidad de materia no relativista, o sea, a baja velocidad, se hace dueña, que es el modelo que Feynman describió directamente. Y finalmente, y según los modelos actuales, esa constante cosmológica o la energía oscura, la generalización del concepto, tal y como que hemos tanto despreciado una vez sí, otra vez no, pues resulta que se domina. Eso es transición del dominio del universo material no relativista al universo dominado por constante cosmológica habría ocurrido hace ya unos 4.000 millones de años. Estamos ya en la fase de expansión definitiva. Repito, si aceptamos la literalidad de los modelos y los ajustes. Y estas son las etapas, simplemente porque la constante cosmológica es constante, pero el parámetro que se le asocia es lambda partido por h, por la constante general al cuadrado. Eso cambia. Y de ser totalmente cero, despreciable, en los instantes iniciales, se va haciendo dominante, porque esa crece con el tiempo, mientras que la densidad de materia decrece con el tiempo. Y ahí tenemos lo que está pasando. Hoy se ha cruzado el efecto de la materia con el efecto de la constante cosmológica y hoy, repito, en función de los parámetros cosmológicos que hoy se consideran, está dominando. ¿Por cuánto? Si es una constante, para siempre ya. Si no es una constante, como parece indicar muy suavemente algún dato reciente, habrá que ver. Entonces quizás ese efecto, ese campo que era la vida oscura, perdón, podría decaer con el tiempo y el efecto ser cada vez menor y podría la materia volver a tener algún papel de dominante. Pero no es por el momento. Si el universo era más caliente y más denso en el pasado, según estas consideraciones muy básicas, bueno, ocurrieron fenómenos en esas épocas que han tenido que dejar huella. Y el más importante de entre ellos, aparte de que nos creó las partículas y todo lo demás, son los que se deducen de la radiación cósmica de fondo. Es decir, nos dejó una producción de helio llamado primordial y nos dejó una radiación de fondo que vaya a todo el universo. Esta figura, que tampoco a veces es fácil, yo he visto que según el auditorio no siempre es fácil de transmitir qué significa, es un mapa de todo el cielo, de los datos de la última misión que ha medido esto, que es Planck, una misión de la Agencia Espacial Europea, y cada píxel está codificado en un color. En cada píxel se considera la temperatura de radiación de fondo medida, un poco el brillo, digamos, a la cual se ha sustraído el valor medio y el efecto dipolar creado por el movimiento de nuestro sistema solar con respecto al vector de fondo. Eso es sustraído. Lo más rojo hacia el rojo es por encima de la media del cero y hacia el azul por debajo. Y habida cuenta de que se hace una estadística de todo, sobre todo el globo, sobre todo la superficie esférica, la fluctuación de temperatura, como pone a la izquierda, es apenas de 1,5 partes por 100.000. O sea, es casísimo, pero están ahí. Fueron atisbadas, medidas a gran escala por COBE, satélite, y ya Planck, ya antes de Ullmann, las han caracterizado. Se trata de una radiación de fondo como no somos capaces de hacerla en laboratorio. Esta es la medida del COBE, o COVID, del espectro de esta radiación de fondo, que es un cuerpo negro perfecto. Esas barritas de error en realidad son 400 signos, para que veáis la precisión. Y de aquí, este universo en donde la radiación y la materia estaban acoplados, pero a punto de desacoplarse, de hecho aquí ya desacoplada, es un plasma que tiene una serie de propiedades que somos capaces de estudiar y que nos permiten prever ciertos patrones
en la distribución de esas irregularidades. Otra figura que me parece muy complicada a la hora de divulgar cosmología. Lo único, el mensaje, en mi caso aquí, se reduce a decir que el estudio de los patrones de distribución de estas irregularidades sobre esta región de fondo son muy pequeñas, tienen unas formas muy determinadas, y esos picos, esas ondas que vemos, están relacionadas con los parámetros cosmológicos, densidad de materia, parámetro de expansión y otros parámetros. De modo que de ahí es de donde se saca la información sobre los modelos cosmológicos desde el punto de vista de la región de fondo. Esto, naturalmente, supuso la conservación del modelo, pero el camino no fue un camino fácil, había muchos baches. En primer lugar, la cuestión de la homogeneidad de temperatura. Nosotros miramos ahora el fondo de cielo en dos direcciones opuestas, medimos la misma temperatura con esas pequeñas irregularidades. Ahora bien, esas dos zonas están en el horizonte, no están causalmente conectadas. Dado que el horizonte, que crece con la velocidad de la luz, crece más deprisa que el propio tamaño del universo, el parámetro de escala, lo que ahora no está en el mismo horizonte nunca lo puede estar. Entonces, si las partes, esas dos partes, jamás tuvieron contacto físico, ¿por qué tienen esta temperatura? Y aquí se pone por delante, en los años 80, la idea de la inflación. La inflación es una expansión superlumínica de la métrica. No es contradictorio con la relatividad. Lo que no puede superar la velocidad de luz es ningún movimiento de masa con energía. Pero la métrica puede moverse radicalmente, puede establecer la tiempo. Esa expansión superlumínica hace que todas las partes del universo se remezclen y se pongan todas al mismo nivel. La segunda cuestión que se plantea es esas irregularidades que vemos en la región de fondo y que necesariamente tienen que estar conectadas con las que hoy vemos en forma de galaxias y grupos de galaxias. Si esas irregularidades son las semillas de las cuales van a aparecer galaxias, ¿de dónde vienen esas pequeñas irregularidades? ¿Por qué no perfectamente homogéneas? Bueno, se emite la idea que son fluctuaciones cuánticas durante la inflación o alrededor de la inflación. De modo que la inflación ya aparece dos veces. Hay un tercer punto. Las irregularidades que vemos en la región de fondo son tan pequeñas que desde entonces hasta el universo de hoy no tuvieron tiempo de crecer hasta lo que hoy vemos. Grandes concentraciones en galaxias y en cúmulo de galaxias. No puede ser. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Fue Seldovich en los años 80 quien primero emitió la idea de que eso se resuelve si tenemos materia oscura y dominante. Oscura significa simplemente que no emite luz porque no tiene interacciones electromagnéticas. Con lo cual puede acumularse y crecer sin influir para nada en la radiación, sin que esas irregularidades se muestren en nuestros mapas de radiación de fondo. De modo que cuando la materia bariónica, que sí está acoplada con la radiación, se desacopla, cae sobre esos halos de materia oscura, que se llama, y la formación de galaxias se acelera muchísimo. Materia oscura. Afortunadamente para Seldovich, ya entonces tenemos clara la idea de que hace falta no bariónica oscura para explicar la dinámica de galaxias, la rotación de galaxias espirales o la dinámica de galaxias. De modo que esa hipótesis es necesaria también para este esquema, pero no añade nada nuevo a lo que necesitábamos ya antes. Y última, de la cual poco se puede decir porque poco sabemos, es que tiene que haber necesariamente en algún momento una asimetría entre materia y antimateria. Si fueran exactamente iguales, el universo solo tendría radiación. Pero sabemos que tiene galaxias, tiene estrellas, tiene un cúmulo de galaxias, etcétera, etcétera. Y por lo tanto tiene que haber algún exceso de bariones sobre antibariones. Y ese exceso, tal y como está deducido, medido, es del orden de una parte en 1000 millones. O sea, por cada 1000 millones de fotones hay un barión. Es muy poco, pero es suficiente para tener todas las galaxias que tenemos y todas las estrellas. Tenemos todos los ingredientes, ya tenemos el módulo estándar, pero hay otra sorpresa. Esto ya en los años 90, aunque la discusión sobre la constante cosmológica y la aceleración de la expansión es más vieja, ahí ya los datos empiezan a ser, si no definitivos, por lo menos muy sugerentes. Y es que la expansión se acelera contra lo que prevemos. La previsión, y por eso se llamaba parámetros de deceleración, es que la atracción gravitatoria frena la expansión. Y por lo tanto, esa expansión se decelera. Pues no, lo que se acelera. Y la hipótesis que se emite es que la constante cosmológica o una generalización del concepto que se llama energía oscura, o si la constante cosmológica no fuera. Y esta es la figura original del trabajo de Perlmutter y compañía
donde creo que es ilustrativo, aunque hay que dedicar un poco de tiempo, porque vemos que es un ajuste de los datos de supernova, que son los puntos, a previsiones de modelos y nada más, y nada menos. Entonces, de aquí se deduce, si os esté interesado que se lo mire con más atención, de la que podemos dedicarle ahora, y es que los modelos sin constante cosmológica se consideran casos sin materia o con muchísima materia, no son capaces de ajustar adecuadamente los datos. Adecuadamente es un problema estadístico no trivial. ¿Okay? Mientras que los modelos con constante cosmológica, algunos de ellos, sobre todo cuando la constante cosmológica vale entre un medio y uno, sí pueden ajustarse. Llegan más hacia la zona de fondo. Bien, aparte de la delicadeza del ajuste que implica, hay que saltar aquí que aquí en ningún momento se tiene en cuenta la curvatura, el parámetro de curvatura, que podría, no, podría hacer cualquier tipo de efectos si lo incluimos. Bueno, es decir, mientras que la hipótesis o la idea de materia oscura, sobre todo en la parte de la dinámica de galaxias y cúmulos, está asentada sobre observaciones muy fuertes, esta está asentada sobre este tipo de observaciones que en realidad son ajustes a observaciones. En todo caso, queda establecido en los años 90, la constante cosmológica se incorpora definitivamente a lo que es el modelo, y lo que antes era anatema ahora es obviamente un ingrediente fundamental, es el modelo lambda CDM, lambda por constante cosmológica y CDM, por supuesto, las siglas de inglés cold matter, o sea, materia oscura fría. Fría quiere decir simplemente que no es relativo, poca velocidad con respecto. Bueno, pues ya tenemos el modelo. Y para resumir, si nos creemos no, si aceptamos los ajustes a los datos del avión de fondo, pues aquí están los datos del modelo y el paso de prisa según la onda PAN. ¿Ves que con dos decimales? ¿Y qué nos dice? Que la materia-energía, repito, toda forma de materia y de energía es el 31,5% del total, mientras que el resto es el 18,5% de la constante cosmológica, que ya domina, ya es más del doble. Y además que la materia bariónica en realidad es muy poco, cosa que trae menos de un 5% del total de ese balance. Eh, en cuanto al helio primordial, da un valor, pero ese valor necesita más bariones de los que se observan. Este valor de materia bariónica, 4,5% casi, refleja más del doble de los bariones que realmente se observan. Otro problema, un problema, digamos, de los missing barrios, ¿no? Por decirlo, de los bariones que no encontramos. Y la curvatura espacial, el ajuste dice que es compatible con cero y se toma con cero, porque si no, el ajuste se complica. Y esto es lo que nos sale del ajuste a la lección de fondo. Y esto es lo que mucha gente toma o se toma como la última palabra. Bueno, vamos a ver que, y es la última parte de la charla, y quizás tenga que acelerar un poquito, que, bueno, la última palabra nunca será. Tenemos dos vías ahora, tenemos dos visiones muy diferentes del universo. Una, el universo, cuando la radiación estaba ahí, es el universo que nos refleja la acción cósmica de fondo, casi totalmente homogéneo, y el universo más próximo, más actual, que realmente pues, hay muchas galaxias, hay muchos cúmulos de galaxias, grandes estructuras y muchas cosas. Pero es el mismo universo que ha evolucionado, de modo que los parámetros que buscamos del uno y del otro deberían ser totalmente compatibles. Vale. Si comparamos los parámetros de WMAP y de Planck, he puesto los que me más significativos, la constante de Hubble, materia, constante cosmológica y helio, son parecidos. Comparados uno a uno, dicen, bueno, más o menos, no está muy lejos. Pero como se pretende que tienen tal grado de precisión, que la diferencia es sustancial. Pero si los tomamos en su conjunto, si quisiéramos ajustar los datos de Planck con el conjunto de datos que salen de WMAP, no hay manera de ajustar. O viceversa. Ahí tenemos un problema, que refleja sobre todo, en mi opinión, las dificultades de un ajuste a un modelo multiparamétrico con muchas condiciones. Ahí está. Desde la astrofísica, es decir, desde el universo temprano hacia arriba, medir la constante de Hubble, como le hizo Lemaitre y Hubble, distancias frente a desplazamientos del rojo, y a ver qué constante sale. Eso es lo que se ha hecho de múltiples maneras, y en la época moderna, de los años 90 y tantos hasta ahora, ese valor se ha concentrado entre valores, pongo los dos extremos, 64 y 75, en las unidades adecuadas, ¿no? Kilómetros por segundo, megaparsec. Risch, que es el premio Nobel por descubrir, junto con Perlmutter y Smith,
la aceleración de la expansión, se ha medido con Hubble, con el telescopio Hubble, las cefeidas y las distancias y ya sacó un valor de la constante de Hubble. Ha vuelto a medirlo con el James Webb recientemente y ha obtenido estrictamente lo mismo prácticamente. Este valor está resaltado de 73,6 más menos 1,5. Fijaros los errores. Cuando yo empecé en esto, de hace años, pero no tantos, estamos hablando si eran 50 o 100. Y el error es 1,5. Pero esto entra en graves, se ha dado por llamar tensiones para dulcificar la cuestión, con los valores que se determinan de la relación cósmica de fondo y con valores astrofísicos entre ellos. De modo que hay artículos recientes sobre el tema que ponen de manifiesto que la discrepancia es estadísticamente muy significativa. Y ahí estamos. Por otro lado, los valores que se han deducido para la densidad de materia, de toda la materia, siguen siendo muy bajos o más bajos que los que nos dan en los estudios de la relación cósmica de fondo, pero ahí es un problema muy complejo observacionalmente que, digamos, no permite conclusiones fuertes y que habrá que abordar seriamente algún día. De la constante de curvatura y la constante cosmológica, desde el punto de vista de las observaciones astrofísicas, no podemos decir nada todavía, nuestros métodos no son suficientemente fiables. Y finalmente, con respecto al helio, pues las determinaciones históricas, en algunas de las cuales participamos nosotros, nos daban entre el 20 y el 24% de helio llamado primordial, que es un valor no observado, sino deducido de observaciones. Y el valor más reciente dado por otro grupo de científicos es 25,5%. Ni unos ni otros son compatibles con los datos que se obtienen de la central. Y ya he hablado antes de los valores que nos faltan para cuadrar el problema de panorama muy interesante, el modo de ver. Si vamos a las edades, los cúmulos globulares, las edades que se daban en los años 90 llegaban hasta 20.000 millones de años. Todo eso ha sido revisado y hoy se ha bajado a una media de 13.200 millones de años, con incertidumbres típicas, un sigma de 10%. Un valor muy próximo a la edad que se le otorga al universo según los modelos. También se ha utilizado la nucleocosmocronología, estudiando, por ejemplo, la serie radiactiva del uranio u otras que permiten datar. Este método se aplica, por ejemplo, al Sol y da un resultado formidable. 4.570 millones de años más menos 20. Resultado fantástico. Pero cuando se aplica la estrella de Cairel nos da 14.000 millones de años, eso sí, con 2.000 millones de años de error, de barra de error. O cuando se aplica a la Vía Láctea, lo mismo. Estos valores no contradicen el valor, la edad del universo, pero sí son valores inconfortables porque están muy cerca. Los valores centrales están algunos por encima, pero estadísticamente están muy cerca de la edad del universo, con lo cual los plazos para formar estrellas y cúmulos y galaxias, etcétera, se acortan muchísimo y ponen en serios aprietos las teorías de formación de galaxias. Y hay un tema para casi acabar, que es la paradoja de Ocurrer-Hubble. Es una paradoja que está aquí desde hace muchos años. El propio Sandage, uno de los grandes astrónomos del siglo XX, lo dejó en su, digamos, testamento como uno de los problemas a resolver. Y básicamente, es ¿por qué? ¿Cómo es posible que se observe el fenómeno del desplazamiento del rojo y su relación con la distancia a escalas en donde las hipótesis de homogeneidad y isotropía del modelo están muy lejos de cumplirse? Si vemos aquí esta figura pequeña del propio Hubble y Humason en 31, la primera extensión de la relación de Hubble con respecto a ese cuadradito que ponen a la izquierda abajo el rectángulo, es la zona muestreada en la primera figura de Hubble, vemos que estamos hablando de 10, 20, 30 nanoparsecs. Eso apenas nos lleva hasta el cúmulo de Virgo y poco más. Estamos en un entorno donde el universo es obviamente no homogéneo. Si miramos un diagrama con supernovas, vemos lo mismo, que empieza en redshifts muy bajos, 0.01, estamos hablando de poca cosa, digámoslo así, de pocos megaparsecs, y por lo tanto ese es un problema, porque aquí el modelo no puede decir nada, porque no se cumple la hipótesis sobre las que se cumple. Es un problema que está ahí pendiente y que no ha recibido prácticamente atención. Conclusión provisional. Provisional, lo digo, provisional se puede guardar ahí para siempre, no es cierto. Los principios cosmológicos, homogeneidad, isotropía, etcétera, no están, digamos, contrastados
y no se ha encontrado todavía cuál es la escala cosmológica, de la escala a la cual, digamos, se tiene que poner ese pájaro del título para ver el universo. Se hablaba de galaxias del tipo de Hubble, se hablaba de cúmulos de galaxias un poco más tarde, ahora se habla ya de 100 megaparsecs por lo menos, lo cual es enorme. Estamos hablando de 300 y pico millones de años. Hemos visto que se hay que añadir diferentes hipótesis. La inflación, asimetría materia-antimateria, materia oscura, energía oscura. Y hay además desajustes en diferentes determinaciones. ¿No? Pero esto es ciencia, esto no es dogmas, esto es ciencia. Entonces, podría preguntarse a alguien, ¿esto es un fracaso o esto es un éxito? Bueno, el hecho de que yo me plantee esta cuestión probablemente ya da a entender qué tipo de respuesta voy a dar, ¿no? Efectivamente, el trayecto hecho por la cosmología ya desde el año 1920, pero pongamos las últimas décadas, 65 que descubra la teoría cósmica de fondo, es simplemente extraordinario. Ha hecho progresos inmensos en teoría, en observaciones, en propuestas, en ingredientes del cosmos. Y es que la ciencia progresa mucho cuando te respondes a un problema, pero progresa mucho más cuando planteas un problema nuevo que abre nuevos horizontes. Y en esa estamos. Hemos tenido capacidad para detectar los problemas y esas componentes oscuras, aproximando, obviamente, en otro contexto lo decía, las cosas visibles no dejan de entrever las cosas que no son visibles. Somos capaces, o tratamos de integrarlos en nuestro corpus teórico, o somos capaces de ampliar el corpus teórico, teoría superprimitiva, etcétera, para tratar de acomodar esas nuevas componentes. Y tenemos capacidad también de promover nuevas ideas, nuevas teorías. Os recomiendo mucho la lectura de recapitulaciones sobre la teoría Montt, porque después de 40 años resiste vigorosamente, a pesar de que es una formulación puramente heurística, no es una teoría verdadera, decir, pero ha sido capaz de promover ideas y promover proyectos de investigación cada vez más extensos y precisos. Ya termino. La cosmología se va bien. Promueve grandes proyectos relacionales, impulsa nuevas ideas y va desarrollándose. Y aparecerán nuevas cosmologías, claro que sí. Y así sucesivamente. Esto no para. Por eso, pues cuanto más conocemos, más ampliamos el ámbito de lo que conocemos. Aquí tenemos, voy a hacer un poquito de trabajo para casa, una imagen del observatorio de Jabalambre, en la ciudad de Teruel, en donde hay dos telescopios, el grande y el auxiliar, que están concebidos, construidos y dedicados a hacer esos grandes cartografiados que nos van a permitir avanzar, yo nunca digo resolver, pero avanzar en el conocimiento de esos componentes que nos queda por detectar y caracterizar. Porque finalmente, esto es un tema, yo recuerdo también ya de muy joven, hablando con los grandes de la época, lo tenían muy claro y lo decían, ¿no? Lo importante es, todo es importante, vamos a ver, las ideas también mueven el mundo, pero tenemos que procurar dejar datos de la máxima calidad y contrastados para que datos que puedan permanecer. Las interpretaciones, teorías van evolucionando con los tiempos, se van cambiando a medida que conocemos más, son perceptibles. Normalmente la ciencia no desecha teorías antiguas, sino que las engloba y las perfecciona y las supera, pero tenemos que procurar dejar datos que permanezcan. No únicamente datos, entenderme bien, pero nuestra ciencia finalmente, en la medida que queremos que sea una ciencia, sigue reposando, tiene como punto de partida muchas veces, no siempre, muchas veces, los datos, pero tiene siempre los datos como punto de partida. Y ya una última reflexión, con un poco de propaganda, si me lo permitís, pero mi único afán es que el libro se lea y no otra cosa, porque otro beneficio no tengo. Y es que la comunicación y diseminación del conocimiento es fundamental. Y en particular en astronomía, porque nos pone en contacto con el mundo. La historia de la astronomía es la historia de la civilización, también en todas partes del mundo, pero en particular en la nuestra. ¿No? Y ahí tenemos un camino que es muy estrecho y que yo reconozco que no siempre he conseguido mantener dentro de él para la hora de determinar. Y es que hay que combinar el rigor, pero procurando llegar a la máxima audiencia. Y ese camino es muy estrecho. Por hablar de manera esquemática, si a mí me plantease alguien la cuestión, que no se me ha planteado así, pero bueno, por exponer mi idea, ¿qué sacrificar antes? ¿El rigor o la audiencia? Sí, o reducir la audiencia. Creo que en una primera instancia, y procurando que en el futuro recuperemos, hay que tratar de reducir, no demasiado, la audiencia a edad del rigor. Ahora bien,
Esto no son dichos eternos. El rigor es un concepto amplio. Se puede ser riguroso sin ser literal o sin ser digamos, leguleyo. Y eso es un terreno realmente complicado. En este cambio, yo imagino la mecánica cuántica que va a encontrar situaciones por lo menos tan complicadas, ¿no? Pero eso es. Y yo ahí he hecho mis pinitos y puesto que Joaquín me ofreció poner como título el propio del libro que va a sacar, y repito, me he atrevido a hacerlo, a poner aquí la portada porque no tengo más beneficio que el querer que lo lea y cuanto más lea. Mi objetivo no es nada más que cuanto más lea la gente, mejor. Y si alguien lo tiene y lo pueden leer 15 personas alrededor, feliz de la vida. Y también empezamos a disponer, no solamente a nivel personal, a nivel de algunas agrupaciones, a otros niveles de instalaciones como Galáctica, a las cuales realmente ya de una manera más lejana os recomiendo tener en cuenta al pie del observatorio. Esta foto también de la izquierda son del observatorio, porque realmente ahí tenemos algunos telescopios ya instalados magníficos y cúpulas dispuestas a aceptar equipamiento para exploraciones in situ o remotas que pueden llevar no solamente a placer de aprender, sino a participar en proyectos de investigación realmente muy interesantes. Y dicho todo eso, y creo que me he alargado, perdonad por alargarme, muchísimas gracias, Joaquín, y muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra atención. Y ya sabéis que mientras me quede fuerzas y memoria, podéis contar conmigo para lo que sea. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. De verdad que dices que pides disculpas por haberte alargado en el tiempo, pero realmente el contenido, el tema, la temática, realmente requieren una sesión de esta dimensión y mucho más, evidentemente. Y bueno, desde mi punto de vista ha sido una charla rápida en el sentido de hacer un repaso bastante completo de todo lo que es el estado actual de la cosmología. Antes de dar paso a las preguntas, si las hay, ya sabéis la dinámica, levantáis la mano y atendemos pues unas cuantas preguntas a ser posible. Yo quería resaltar algo que has puesto de manifiesto al final y es esa tensión entre el rigor en la divulgación y la audiencia, que es quizá el punto clave que además por el chat se viene discutiendo desde hace un rato. Evidentemente está claro que cuando la audiencia no es la apropiada o cuando el que divulga no tiene los conocimientos suficientes sobre un tema determinado, pues evidentemente es algo que se debe evitar. Es decir, no se debe intentar hacer divulgación de algo que no se conoce, si además eso implica que no se va a hacer con rigor. Y en este sentido, bueno, muchos podrían pensar que hacer divulgación de cosmología es algo prohibido, pero yo entiendo que no es así, entre otras cosas porque es inevitable que sea cual sea el público al que se esté haciendo divulgación, en algún momento alguien no pregunte por qué es la materia oscura, o qué es la energía oscura, o qué es la constante de Hubble, o qué edad tiene el universo, o qué es la tensión de Hubble, por ejemplo. Porque esto, aunque alguien no lo entienda, lo ha visto en una revista, en un periódico, lo ha oído en un documental de televisión y puede preguntarlo. Mariano, ¿cómo se puede salir airoso de este tipo de preguntas de la manera más sencilla posible sin meterse en profundidades? La respuesta que me viene es, no lo sé bien, pero intentándolo, quiero decirte, primero, y esa es yo lo tengo claro, cuando hay una cuestión que, bajo lo que tú conoces, es problemática, hay que presentarla como problemática. Lo peor que pueden hacer divulgando o difundiendo conocimiento científico es dar las cosas por terminadas y sentadas para siempre sin sombra de duda. Eso creo que es muy malo. Y luego, eh, sé que es difícil en cosmología, sobre todo. Una vez que tú entras en cuánto vale esto y cuánto vale lo otro, ahí lo tenemos muy claro, ¿no? Ir como dice el otro, con la verdad por delante. Y si hay una discrepancia, si hay un margen de valores, no ocultarlo, al contrario. Porque esa es la fuerza de la ciencia. La capacidad de dudar
y de necesitar contrastar y verificar las cosas. Conceptualmente, yo me he encontrado recientemente con la cuestión, por ejemplo, de la expansión del universo, ¿no? Que está extendidísimo en los manuales de cosmología aparece ese concepto. El propio Hubble hacía las correcciones de sus medidas, cuando ya tenía valores de parte del rojo muy grandes, con la fórmula del efecto Doppler relativista. Y le llamaban los valores, no tiene nada que ver. Eso está. ¿Cómo explicar lo que es la expansión? Sinceramente, no he visto ninguna, o no conozco, ni se me ha ocurrido ninguna analogía razonable. Eso sí, ante la falta de una respuesta satisfactoria, no da, en mi opinión, respuestas que sabemos que son insatisfactorias. Fijaros que cuando hablamos de cosmología, de lo que estamos hablando es de una simplificación extraordinaria de la situación. Es muy difícil llegar a la idea de que el universo es totalmente suave y homogéneo y todo igual por todas partes, por lejos que mires, porque hasta donde nuestros sistemas de detección generalizada están llegando, lo que vemos en galaxias, pero no solamente en galaxias, no tiene nada que ver con eso. Schrödinger, en ese artículo que antes citaba, o que decía, mencionaba, lo decía. El fenómeno del paciente hacia el rojo es la pérdida de frecuencia, de energía de los fotones a medida que van viajando a través de una métrica que va cambiando con el tiempo. Yo sé que eso tampoco es una explicación. A mí ya me vale un poco, pero en general, porque ya, bueno, uno ha cogido los malos usos de creerse que entiende aquello que ha oído muchas veces, ¿no? Pero realmente es complicado. Yo digo, primera medida, no dar respuestas que se sabe que no son apropiadas e intentar ilustrar de la manera más inteligente posible. Eh, para la expansión, que es el tema clave, lo demás se puede entender, yo encuentro que es muy complicado, porque lo que se dice, como he dicho antes, es la métrica en expansión, el espacio no se expande en nada, no hay nada en donde expandirse, es la métrica, es como quizás una aproximación, si yo estoy midiendo la distancia entre dos cosas, esas dos cosas están esencialmente quietas una con respecto a la otra, pero mi regla de medir la voy variando. Y entonces las medidas que me da cada vez son diferentes. Eso es un poco lo que está pasando, solo un poco. ¿Eh? Yo, esta manera de verlo, no me parece, no la rechazo del todo, me atrevo a decirla sabiendo que compromete. Pero es caso por caso. Ahora, si tú me hablas del helio, del parámetro de escala, lo que os he contado antes del valor, las cotas de la constante de Hubble simplemente por consideración de tamaños, etcétera, eso creo que podemos salir muy airosos sin problema. Es al fondo, es qué significa homogeneidad y entropía y qué significa, por lo tanto, las consecuencias como la explicación, lo que llama expansión del universo, eso es complicado. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que las galaxias no se mueven a esas velocidades, ni mucho menos a las que implicaría, sino simplemente es la regla de medir la geometría la que está cambiando con el tiempo. Y por lo tanto, cada vez que mido una cosa diferente. Comprendo la dificultad, ¿eh? La comprendo y además la comparto, vamos, la vivo, la vivo. Bueno, esperando que alguien se anime a hacer alguna pregunta, sigo yo mientras tanto. Sin duda, para esta audiencia que tenemos, está claro que se intenta en estas sesiones dar también contenidos que sirvan para precisamente para que luego cada uno adapte a sus propias sesiones de divulgación, siempre sin perder de vista que mientras no se tenga esa formación en unos contenidos definidos o determinados, es preferible no hacer divulgación de ese algo, ¿no? Yo aconsejaría a todos que este libro que recientemente acaba de publicar Mariano, pues que lo utilizaréis como un desarrollo más amplio y más sosegado de esta charla para que tengáis pues eso, un conocimiento mayor de todo lo que se ha contado en esta tarde, porque algunos preguntáis si va a haber un documento añadido de explicaciones y demás. Pues, evidentemente ese documento es el propio libro
que sigue un poco la pauta de la charla de esta tarde, pero ya digo, para poderlo ver con un poco más de sosiego y para poderlo releer y releer un montón de veces y para poder ir aprendiendo cosas. A ver, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta concreta? Buenas tardes, soy Ismael de Valladolid. Pues Hola. magníficas notas, sobre cosmología, desde luego. ¿Me oís bien? Sí, ¿Me oís bien, verdad? Sí. ¿Se me oye? sí, Sí, sí. sí. Ah, vale. Mira, nada, enhorabuena, Mariano. Me encanta lo has hilado. Sí que es verdad que, bueno, de cosmología, pues sí que hemos leído, todos los que nos gusta la astronomía mucho, y, bueno, intentamos divulgar en la medida de lo que conocemos y siempre con las premisas de que no hay que meterse en fregados y que cuando no se sabe hay que ser humildes y honestos, y además ahora, sobre todo, con tanta especialización, porque muchas veces hasta a un físico le puedes preguntar algo y decir, mira, pues ese no es mi campo, no tienes que preguntar a otro. Así funciona la vida ahora mismo. Mira, yo siempre tengo una duda y mira, ahora con la charla y con lo que has comentado, te la puedo preguntar si tú has pensado alguna vez lo mismo. ¿El tiempo en la actualidad, medido como lo medimos, puede haber sido diferente en la antigüedad de la vida del universo, cuando estamos hablando de unos red sites de 14, de 13? Quiero decir, si eso puede haber supuesto un problema respecto a lo que nosotros estamos extrapolando con nuestras mediciones y tiempos actuales, respecto a lo que en su día era el espacio y el tiempo primitivo. Eso es la única, así, duda que he tenido ahora y que vengo teniendo desde hace tiempo. Gracias. Bueno, por ejemplo, yo entiendo creo bien la pregunta, si cuando hablamos de la primera cien milésima de segundo del universo, que pasaron tantas cosas, está hablando de un segundo como son ahora, como eran entonces. El tiempo cósmico, que es el que estamos hablando aquí, transcurre monótonamente y es un segundo entonces es un segundo de ahora. Y 350.000 años que tardó el universo de llegar a esta fase son 350.000 años. Medidos en segundos, no en vueltas alrededor del Sol, que eso sí cambiaron. Ese tiempo es el mismo. Pero eso nos lleva a otra cuestión, y no quisiera complicar, pero quiero decir que la pregunta es muy importante, porque la primera respuesta que te doy es esa, así de sencilla, ¿no? Pero eso porque se considera que todas esas partículas cósmicas, esos trozos de universo que van evolucionando, están en reposo relativo unos con otros. Porque, como bien sabemos, ya no la relatividad general, sino la relatividad restringida, dice que el tiempo depende de la velocidad que se mueva un móvil con respecto a. Para que podamos tener sincronizados todos los relojes y el tiempo que se mide aquí y allá y más allá es el mismo, es porque los movimientos relativos, movimientos reales, no métricos, reales, relativos, son despreciables o nulos. En definitiva, sí, el tiempo es el mismo, pero cuidado, eso porque además de la homogeneidad, y no quiero entrar aquí, hay otro principio que nos dice que para que todo esto funcione como he expuesto yo aquí, tiene que cumplirse otra condición, y es que la velocidad relativa entre las diferentes partes del universo, no a la escala adecuada, no entre galaxias, sino a esos grandes trozos del universo, sea cero para que puedan sincronizar sus relojes y cada una no tenga su propio. No sé si me he explicado adecuadamente. Sí, sí, hay unos límites que hay que cumplir y unas que tienen que cumplirse para tener precisamente la Eso es. homogeneidad del Exacto, espacio. Exactamente. exacto, Perfecto. exacto. Bueno. Muy bien. Gracias, ¿eh? Una pregunta que hace Sergio Díaz por el chat es ¿por qué la gravedad se propaga a la velocidad de la luz? ¿O esto es un postulado? No, no es un postulado. Primero es una consecuencia inmediata de las ecuaciones de Einstein que se basan, el primer paso de la relatividad restringida, en donde las interacciones mecánicas también se propagan a la velocidad de la luz, como máximo. La luz en el vacío es una manera de hablar, una velocidad máxima de propagación y es una constante. Y eso aparece en las ecuaciones de Einstein de manera natural. Y es más, si queremos alguna comprobación, porque eso ha creado muchos problemas, que también es un tema abierto, pero es otro tema. Ha creado, hemos visto, aunque son problemáticas y no muchas todavía, la detección de ondas gravitatorias. Y eso confirma no solamente que existen ondas gravitatorias, sino que se propagan como tales. Pero está dentro de las ecuaciones de Einstein de manera natural.
en la medida en que arrastra a la relatividad restringida como una aproximación en ciertas condiciones. Así que la velocidad de la luz entra naturalmente, no, ni se postula ni se impone de ninguna forma. Y repito, velocidad de la luz es una manera de hablar, porque la luz, si no tiene masa, se propaga a esa velocidad en el vacío, pero lo que significa es que hay una velocidad máxima de propagación de las interacciones y de los móviles. Y eso es esto. Eso ha creado problemas muy interesantes, pero digo, nos lleva a otra charla. Pero, para concluir y repetir, la velocidad de la luz es un ingrediente natural que aparece de manera natural, no impuesta, en las ecuaciones de Einstein. Bueno, sigo planteándote preguntas que aparecen por el chat. Ismael Román lanza una batería de 12 o 14 preguntas, vamos a extraer algunas, evidentemente. Una de ellas, por ejemplo, que aparentemente puede tener una respuesta muy simple, pero que quizá merezca la pena plantearla. ¿Puede originarse vida constituida por materia oscura? No, en primera aproximación, bueno, primera y última. Conocemos lo que no es, la materia oscura no sabemos lo que es, pero materia oscura no está sometida, solo siente interacciones gravitatorias y apenas algunas más. El nombre genérico que se le daba era partículas débilmente interactuantes, pero no sienten las fuerzas que sienten ni siquiera los neutrinos, descartados ellos, o no sienten las fuerzas electromagnéticas que son los que realmente hacen que las moléculas funcionen y todo lo demás, ¿no? Ten en cuenta que las fuerzas que dominan la biología molecular son fuerzas electromagnéticas, ¿no? Así que la respuesta es simplemente no. A pesar de que no sabemos lo que es la materia oscura todavía, por lo que no sabemos, por lo que sabemos que no es, quiero decir, es imposible. Sí, está claro. ¿Alguien quiere preguntar en vivo? ¿Charo? Sí, no sé si se me oye bien. Te oímos Perfecto. perfectamente. Vale, pues bueno, primero muchísimas gracias a don Mariano. Me ha encantado la conferencia de altísimo nivel. Ya me encantaría tener conocimientos de física y astrofísica como para entender todo lo que ha explicado, pero bueno, quizá los conceptos Eso más. es que no lo he hecho bien. No, lo ha hecho fantástico. Soy yo que me falta, por supuestísimo nivel. Pero los conceptos, bueno, generales que más o menos manejamos todos, eh, pues sí que creo que me he quedado con ellos. Pero hay una cosa que cuando se hace divulgación se utiliza muchísimo para explicar la expansión del universo, el globo pintadito con puntitos y no sé si le he entendido y se infla el globo, en fin, y se explica pues eso, que no son las galaxias las que se distancian, sino que es el universo el que se agranda, ¿no? No sé si le he entendido bien que este ejemplo es correcto, la utilización del globo o no. Ha habido ahí un momento en el que me he perdido y me ha parecido entender que no era un ejemplo correcto para explicar esa expansión. No sé si me lo podía aclarar. Así es. Estamos hablando desde el punto de vista de la relatividad general, donde la materia crea el espacio-tiempo y el espacio-tiempo condiciona el comportamiento de la materia. Imagínate en el ejemplo que yo conozco, por ejemplo, puede ser el pudding de pasas o puede ser una pelota donde tiene unas moneditas pegadas a la superficie, la goma se hincha y las galaxias se desplazan con respecto a otras y así aumentan sus distancias. Pero, ¿qué le pasa a la goma que hay debajo de la moneda? Por seguir en la analogía. Eh, ¿Acabará por hacer saltar la moneda o qué pasa? Porque en realidad no hay monedas ni goma. Hay espacio-tiempo y materia en interacción. Entonces, plantea otra cuestión ese ejemplo, y es por qué las monedas no se expanden si se expande todo menos las monedas. ¿Qué es lo que hace que las monedas no se expandan? ¿Qué es lo que hace que no participen de ese hinchado del globo las monedas? Porque si las monedas se expandiesen o se moviesen, se hicieran más grandes al mismo ritmo que el globo, todo quedaría igual siempre, ¿eh? De modo que en ese sentido. La cuestión está en si, sabiendo que no es la más adecuada, nos sirve para ilustrar. Y eso ya cada uno depende del enfoque que le dé. Yo personalmente no estoy de acuerdo
pero sé bien que hay maneras de enfocarlo que lo hacen más o menos mm, aceptable, digamos, ¿no? Es decir, lo que tú estabas diciendo ahora mismo, el espacio-tiempo es esa goma, se expande, es decir, pero se hincha, se expande, es decir, aumenta su radio de curvatura, es la idea del mismo universo de Friedman y de Metro. Toda la cuestión está en saber qué es el puntito o la moneda, porque en cuanto tenga dimensión física, si tú hinchas el globo se va a hinchar también. Tú tienes que explicar por qué hinchando el globo, ese puntito que has dibujado o esa moneda que has pegado o cualquier cosa que represente trozos de materia, vamos a llamarlo así, galaxias, lo que sea, por qué eso no participa de ese aumento de tamaño del globo. La idea del globo hinchándose está muy bien, porque realmente lo que aumentamos es su radio de curvatura, que es lo mismo, ¿no? Dentro de dimensión. Sin embargo, hay que explicar, o hay que por lo menos argumentar, por qué eso que representan las galaxias, o como queramos llamarlo, que son las que nos trazan ese aumento de la métrica, no participan de ese hinchamiento. Eso es lo que hay que explicar. Y Ujú. eso no es fácil, no es nada fácil. Eso Ya, incluso en manuales de gravedad y gravitación súper conocidos hay frases que se prestan a confusión. Eso lo tengo discutido en algún otro lado. Sí, pero efectivamente, ya digo, todo depende. Si tú, porque la abstracción que hacemos es que esa galaxia o eso que se mueve, en realidad son por lo menos cúmulo de galaxias, es un puntito sin dimensión, es un punto geométrico. Entonces no hay problema. Pero tú lo que estamos hablando es de hinchar un globo que es un espacio-tiempo sin materia. La materia hace que la curvatura cambie. La materia hace, esa moneda hace, si la pasamos a términos de galaxia, una galaxia, que la goma por debajo no tenga ahí, o sea, se curve más que la goma que está al lado. Y ahí se nos complica la vida. Por eso te digo, depende también a qué público, a qué nivel. Depende de cada caso, pero yo como primera opción no la utilizo. A ya, sabiendas de que no tengo ninguna otra mejor, ¿eh? Vamos a ver si lo entendemos. ya, ya. Vale, pues muchísimas gracias porque era lo que quería tener claro. De verdad que la conferencia magnífica. Gracias. Quizá la pregunta, esta última cuestión se podría plantear de otra manera también. Es decir, si el espacio, si lo que crece la métrica del espacio, crecen de igual manera los átomos. Esa es la cuestión. Y la referencia que yo que hacía hace un momento, que es el libro de Gravitation, la Biblia de la gravedad de los años 70, escrito por tres grandes científicos, en un momento habla de eso. Dice, porque claro, cuando hablamos a estudiantes, él habla así en el libro, está en párrafo, página 700 y pico. Dice, hablamos de la expansión. Bueno, si se expanden las galaxias, se expande el sistema solar, se expanden los átomos, no nos daríamos cuenta de la expansión. Si la regla de medir va al ritmo de lo que estamos midiendo, siempre medimos lo mismo. Y entonces dicen, no, porque este fenómeno solo aparece a escala de los cúmulos de galaxias e incluso más grandes, que es el problema de la escala. Es decir, es un fenómeno cosmológico que no aparecería más que a escalas grandes, por lo menos más allá de los cúmulos de galaxias. ¿Eh? Eh, bueno, ¿por qué y cómo? Es un fenómeno puramente métrico. Y por lo tanto, si nosotros vamos al átomo, obviamente el átomo no está gobernado por fuerzas gravitatorias y además las ecuaciones que impone un átomo, aparte de que tienen poca influencia de la gravedad o ninguna, son simplemente, no sabemos qué pasa. ¿Eh? De modo que la idea de expansión está asociada a un universo suavizado, ¿eh? Homogéneo, en donde efectivamente no tenemos grumos de materia. Y entonces, el espacio-tiempo, lo dibujamos entre dimensiones porque no sabemos dibujar en cuatro, pero espacio-tiempo, la métrica se expande con el tiempo, cambia con el tiempo, y solamente a esas escalas donde nosotros podemos tener una idea de un universo homogeneizado, que se llama la escala de los modos. Porque si ese fenómeno se manifestase a todas las escalas, no lo veríamos. Yo creo que la idea
no es buena, pero que se me ocurre por el momento es ese que te he dicho antes. Tú mides la distancia entre cualquier cosa, lo que sea, y tú vas cambiando la regla. Tú lo vas estirando, por ejemplo, o cogiendo la regla, y entonces la distancia te cambia cada vez que la mides. Esa es, repito, no es que sea muy bueno, pero es lo que se me ocurre. Es un problema, ya digo, es extraordinario. Extraordinario me refiero muy interesante. A ver si alguien viene y se le ocurre algo mejor. Pero esa es la que tenemos. Incluso hay un artículo de unos astrónomos australianos, no muy relativamente reciente, hace unos años, que habla precisamente de las principales confusiones en astrofísica y cosmología. Claro, empieza por esto, que ya fue ilustrada en los años. Pero fíjate si está arraigada la cosa, que el propio Lemaitre te demuestra que es un efecto puro de la métrica, habla en el título del párrafo donde lo explica de la velocidad de alejamiento de las galaxias. Hasta tal punto no se daban cuenta todavía del significado profundo, puramente gravitatorio o métrico de este fenómeno. Y por eso no lo podemos observar en Tierra. Es decir, en nuestro entorno local. Desde aquí lo observamos, pero en nuestro entorno local no se manifiesta. Imagínate si se expandiera, por pequeño que fuera el ritmo, si la distancia Sol-Tierra se expandiese al mismo ritmo, todas las paralajes, todo lo demás iría al mismo ritmo y no veríamos nunca nada. Bueno, no sé si hay alguna pregunta en vivo. Si no, hago yo una última pregunta y yo creo que damos. Sí, yo tenía una pregunta, pero no sé cómo levantar la mano. Bueno, pues adelante, José Luis. Muy bien, muchas gracias. Soy José Luis de la Agrupación Astronómica Complutense. En muchas ocasiones cuando divulgamos yo he encontrado que hay tres preguntas que nos suelen hacer mucho y las quería exponer a ver si me puedo llevar una respuesta de aquí. Son muy típicas. Una de ellas es de gente ya leída y que se acerca a preguntar cuánto queda para una teoría unificada que combine la relatividad y la mecánica cuántica. ¿Te respondo una a una? Eh, Puedo decir las tres, ya si acabamos antes. A lo mejor tiene alguna relación y se puede resumir todo. Okay. Otra de las preguntas que nos suelen hacer suele ser sobre los universos paralelos y los multiversos. Y una última pregunta que yo recuerdo que nos suelen hacer en algunas ocasiones es cómo afecta todo este estudio de la cosmología a la humanidad. O sea, vulgo, ¿para qué nos vale esto? Muy bien. Preguntas interesantes, desde luego, y de difícil respuesta alguna de ellas. ¿Para cuándo una teoría unificada? Bah, eso no lo sabe nadie. Es un problema muy enconado, porque incluso hay algunos científicos, no muchos, algunos que piensan que la relatividad general es una teoría profundamente, intrínsecamente clásica, en el sentido de no cuántica, y va a ser imposible. Hay otros que propusieron un programa para cuantizar la gravedad a través de los agujeros de gusanos que no ha funcionado. La idea que me parece a mí más interesante de manera general, sin entrar en detalles, es la de la teoría Mond, que dice que la gravedad cambia de régimen. Digamos, la ley de Newton pasa de 1 sobre r cuadrado a 1 sobre r a partir de ciertas aceleraciones umbral. Y entonces él dice, el señor Milgrom, que es el autor de esta teoría hace ya más de 40 años, que esa aceleración podría jugar el papel de la constante de Planck para pasar del mundo clásico al punto cuántico, esta vez en relatividad general. Una idea me parece muy poderosa, porque no olvidemos que los movimientos acelerados son los movimientos naturales, los movimientos libres en relatividad general. Dicho eso, el optimismo que podía haber hace unos cuantos años a través de diferentes manifestaciones teóricas, superteorías, etcétera, creo que está muy menguado en este momento. No quiere decir que no pueda surgir, pero no hay visos, no hay indicios de que esto pueda ocurrir en los próximos años. Vamos, yo tengo serias dudas de que, y pienso morirme de muy viejo, la pueda haber. En la segunda cuestión, a ver si me acuerdo ya, porque esa era otra cosa de la edad, a ver, ¿cuál era la segunda cuestión? La segunda cuestión era... Los universos paralelos y Bueno, multiversos. sí, perdona, además, bueno, sí, efectivamente es una pregunta recurrente, es algo que atrae las imaginaciones, incluso la de muchos teóricos, que han pretendido resolver problemas
con esos planteamientos un poco de por qué tenemos este universo y no otro, ¿no? O sea, un poco, en fin, para evitar las ideas antrópicas, algo así. Pero, de hecho, yo ahí tengo una postura que es muy naif, muy ingenua, ¿no? Y es que mientras tengamos conexión causal en algún momento o siempre con uno de estos, con algo, con otro sistema, yo llamo universo a todo el conjunto, mientras tengamos conexión causal. Y si no tenemos conexión causal y ni podemos tenerla, eh, pues pertenece a otro dominio, ¿no? Quiero decir, bueno, bien, Dios me libre de decir que no es un tema muy interesante, la función dentro del universo, todas esas cuestiones. Pero si tenemos conexión causal, el universo es uno solo, ¿no? Y si no hay conexión causal, pues ¿de qué nos puede servir? Repito, si no hay conexión causal, ni la puede haber. Es una posición un poco ingenua, un poco de base, pero a mí me sirve porque realmente no le veo, desde el punto de vista de la cosmología y de resolver los problemas que tenemos, no lo veo. No le veo más recorrido, a eso me refiero. Y la tercera, joder, perdonad, La tercera era muy anecdótica, simplemente que se nos acercan a preguntarnos ¿para qué vale todo esto? Cuando la mente se les desborda ya completamente, ya no entienden nada absolutamente, eh, viene, se acerca esa sí, pregunta. sí, sí. Sí. ¿Y esto para qué sirve? ¿No? Es una pregunta también recurrente. Eh, Yo tengo varios tipos de respuestas porque, claro, a lo largo del tiempo, pues uno va fabricándose unas respuestas, a veces para salir del paso, otras veces para realmente dar respuesta. Claro, es una actividad de la humanidad que le sitúa en un contexto el más amplio posible, ¿eh? Y que de otra manera no tendríamos. El papel que ha jugado y juega eh, la astrofísica y la cosmología, por ende, es fundamental en la civilización, porque nos da un contexto que de otra manera no tendríamos. No hace falta recurrir al renacimiento o a otra cosa. A veces también respondo que es una actividad intelectual, en primer lugar humana, pero que da lugar a desarrollos observacionales tecnológicos y de ideas fascinantes, como lo estamos viendo, y que por lo tanto, como toda ciencia básica, es fundamental que se desarrolle. También a veces respondo con respuesta de tipo estético, ¿no? ¿Y para qué sirve el Quijote? Es que podríamos vivir hoy en día si no es el Quijote, digo Quijote o digo cualquier otra cosa parecida, Sí. ¿no? Si el Quijote no se hubiera escrito. Pues mi respuesta personal es que no. Es decir, todo eso forma parte de un conjunto de actividades que configuran el hombre como individuo y en una sociedad y en una cultura y en un mundo que queda de esta manera contextualizado más allá de las necesidades inmediatas de supervivencia. Es evidente que si viviéramos en un planeta donde no tuviéramos acceso a observar el cielo, digamos que estuviéramos bajo la capa de hielo, o yo sé qué, no sé, cualquier circunstancia, o siempre cubierto de nubes, o con varias estrellas, una estrella múltiple que nos produjeran siempre un cielo brillante, la humanidad no sería la misma de ninguna forma. Esas son algunas de mis respuestas más habituales a esta pregunta, ¿no? Cuando estoy de peor humor suelo decir, para lo mismo que vale, para sacarlo de encima, ¿no? Pero es Entiendo. una manera de hablar de que es una actitud de civilización que ha configurado la humanidad durante los últimos milenios. Y por no hablar de más lejos, ¿no? Y que sin esa inquietud, esa curiosidad y ese afán de no solamente ir más allá, sino de contextualizarnos, no estaríamos donde estamos en ninguna de las actividades. Pues muchas gracias por su Espera, respuesta. espera que te sirvan. Espera que te sirvan. Muchas gracias. Tres cositas más que me he hecho para la bolsa. Bueno, yo creo que podemos ir dando oportunidad a la sesión de esta tarde, ¿verdad? Si no hay ninguna pregunta Pu- que le vaya a ¿Puedo, quitar el sueño a alguien esta noche, puedo hacer una última breve, muy breve, Joaquín? adelante, Juan Carlos. Soy Juan Carlos. Muchas gracias, don Mariano, encantado con su charla. Explicando la teoría de la expansión del universo y el corrimiento al rojo a alumnos de colegio, ¿es correcto decir que sigue la regla del cuadrado para hacerles una similitud con sus estudios básicos? No sé muy bien a qué te refieres con la regla del cuadrado, lo siento. Dime, explícamelo un poco. Sí, pues
en las gráficas que hemos estado viendo, la expansión del universo sigue una línea recta, ¿no? Sí, sí, sí. En ejes de abscisas y ordenadas. Un poco Eso es. similar a la que es la recta que diríamos que tiene la función del cuadrado, ¿no? No, sí, Todo es la distancia. es una relación lineal, es una recta. Lineal, efectivamente. Es decir, Digo, porque el para tratar espacio de la... de aproximar esa idea, ese concepto a Sí, los chicos en los colegios. sí. Bueno, como si uno va andando y cuanto más lejos va, más tiempo tarda. Y si va andando siempre el mismo paso, pues si va al doble de distancia, tarda el doble de tiempo. Eso es una relación, digamos, ese tipo de razonamiento. No sé a qué edades te refieres, pero es una relación lineal de proporcionalidad. Es decir, cuanto más dinero, más puedes gastar. Quiero decir, esa es la cuestión, ¿no? Que cualquier cosa que se relacione de manera simple con una constante de proporcionalidad. Es lineal, simplemente. Una constante proporcionalidad. Muy bien, Eso muchas es. gracias. Nada. Pues nada, reitero nuestro agradecimiento, Mariano, por tu buena disposición para estar con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, un auténtico placer. Una maravilla. Bueno, muchas gracias a ti, Joaquín, y a todos vosotros. Y Muy mucho bien, la verdad es que ánimo, fenomenal. y mucho ánimo que, bueno, la tarea es extraordinaria, pero no siempre es fácil, pero para eso estamos, para lo fácil que vengan otros. Y nada más, buenas noches a todos. Mañana nos volvemos a ver. Recibiréis por la mañana el enlace para la sesión de mañana. Y nada más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mariano. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Gracias y buenas noches. Hasta mañana. Adiós.